Primer ministro, señor Salvador de Solar, ministro de Cultura, señor Luis Jaime Castillo, amigos todos, bienvenidos a Perú Sostenible. Bienvenidos a la 23ª edición del Simposio Internacional de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible organizado por Perú 2021. Perú 2021 fue a inicios de los años 90 cuando el Perú se encontraba en una de sus etapas más duras que un grupo de empresarios jóvenes decidieron ser protagonistas y fundaron hace 25 años Perú 2021. Fundaron Perú 2021 con una visión de un Perú pacífico, próspero, democrático y justo. Un Perú con instituciones sólidas y transparentes que garanticen los derechos de la persona, que garanticen el cumplimiento de la ley y la iniciativa privada. Un país hospitalario, un país solidario, como lo hemos visto fielmente en los últimos días durante los Juegos Panamericanos. Un país orgulloso de su inmensa diversidad, de su inmensa riqueza natural, cultural y social. Una visión de un país en el que podamos vivir todos con alegría. Y de su fundación, Perú 2021 se propuso hacer de la empresa agentes de cambio en el desarrollo de nuestro país, incorporando prácticas de responsabilidad social empresarial y de desarrollo sostenible como herramientas de la gestión estratégica. Hace ya medio siglo, Milton Friedman, el economista Friedman, argumentó que la responsabilidad social de las empresas era generar utilidades y maximizar los impuestos. Él nos decía que lo que es bueno para la empresa es bueno para la sociedad. Creo yo estamos todos en esta sala de acuerdo que el éxito empresarial genera crecimiento, genera empleo, genera impuestos, genera bienestar, pero debemos preguntarnos, ¿es suficiente el hacer empresa maximizando utilidades y maximizando impuestos para poder construir un Perú sostenible, un Perú que le dé igualdad de oportunidades a todos? La respuesta es no, no es suficiente. Y en realidad no funciona así, funciona al revés. Lo que es bueno para el Perú es bueno para la empresa y no al revés. Ahora, esto implica, evidentemente, un cambio importante en cómo pensamos sobre el propósito de la empresa y sobre los compromisos que la empresa debe asumir para poder generar valor para todos, no solamente y únicamente para sus accionistas, sino y por sobre todo para sus clientes, para sus empleados, proveedores, comunidades, para todos por igual. Es por eso que en Perú 2021 creemos que nuestro propósito es contribuir en la construcción de un Perú en el que los objetivos económicos de la empresa, el respeto al medio ambiente y la mejora de la calidad de vida de las personas sean objetivos inseparables. Y justamente para poder orientar, alinear y valorar estos esfuerzos que no solo deben ser de la empresa, sino también de todos, de la empresa, del Estado, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, hemos incorporado como modelo, como marco de trabajo, los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y es por eso, entre hoy y mañana, en este evento Perú Sostenible, vamos a ver a través de ponencias, a través de paneles, de reconocimientos, los objetivos de desarrollo sostenible, cómo los estamos haciendo en el Perú, qué estamos valorando sobre lo que estamos logrando. Y nuestra ilusión es que esta valoración, estos logros nos inspiren y aviven el sentido de urgencia en todos nosotros de jugar un rol protagónico en la construcción de un Perú mejor, de un Perú sostenible, de un Perú que ya ha demostrado que cuando se propone algo lo logra y lo hace bien. No quiero desaprovechar esta oportunidad para un profundo agradecimiento a nuestro comité organizador presidido por nuestros copresidentes Augusto Tausen y Rodrigo Isasi. Gracias, Augusto, Rodrigo, por liderar este evento con tanta inteligencia, con tanto atrevimiento y, por supuesto, con tanto amor por el Perú. No tengo duda que este evento va a marcar un momento y va a dejar un gran legado para futuras conversaciones sobre el desarrollo de nuestro querido Perú. Gracias también al equipo de Perú 2021 liderado por Micaela Rizzo Patrón. Gracias a Naciones Unidas, a todos nuestros aliados, nuestros auspiciadores, a todos quienes hicieron posible este evento.
Y gracias en particular y en especial a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en estos 2 días. El hecho de estar aquí presentes es señal que ustedes son líderes comprometidos con el desarrollo de nuestro país, con el desarrollo de un Perú con oportunidades para todos, un Perú en el que todos, sin excepción alguna, puedan realizar sus máximas aspiraciones, un Perú sin pobreza, sin corrupción, sin violencia, un país que inspire respeto, confianza, esperanza, un Perú sostenible. Gracias. Muchas gracias, Lucho. La verdad que ha sido un honor haber trabajado también estos 2 años. El directorio se ha hecho un trabajo espectacular para llevar esta institución a un siguiente nivel. Continuando con la inauguración, queremos invitar al Ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, y agradecerle también por recibirnos en este espacio. Un aplauso. Señor Premier, señor director del programa, bienvenidos al Ministerio de Cultura. Nosotros pensamos en este edificio y en este ministerio como el ministerio de todos los peruanos, el ministerio que recoge la identidad de los peruanos, el ministerio que permite desarrollar nuevos emprendimientos en el mundo de las industrias culturales y como el ministerio que, como una de sus funciones principales, es el garante de los derechos de las poblaciones indígenas en nuestro país. Poblaciones que a veces hemos invisibilizado, pero que están ahí y son una de las fuentes más importantes que tenemos en nuestro país de diversidad. Hablan más de 40 idiomas diferentes, tienen 40 culturas y adaptaciones completamente diferentes que son una mina de oro y un potencial increíble para el futuro en términos de lograr construir esa identidad diversa que queremos construir. Bienvenidos a este edificio que es en sí mismo una manifestación de cómo cambian los tiempos y cómo las condiciones económicas en un país, ¿no?, van transformándose. Este edificio, como saben, fue construido hace mucho tiempo como Ministerio de Pesquería, cuando pensamos que la pesquería iba a estar aquí para siempre y iba a ser la fuente de recursos más importante de nuestro país. Cuando lo vemos en perspectiva nos damos cuenta de que las cosas cambiaron un poco, ¿no es cierto? Y que quizá el sueño de construir un Ministerio de Pesquería gigantesco, ¿no es cierto?, probablemente no estuvo a la altura de las condiciones económicas que la pesquería iba a generar. Luego se convirtió en el Banco de la Nación, ¿no es cierto?, en el Museo de la Nación y ahora es el Ministerio de Cultura y esperamos que siga haciéndolo por mucho tiempo. En la historia de este edificio está la historia también de cómo las condiciones económicas de una sociedad como la nuestra han ido cambiando, de cómo tenemos que tener una vista flexible que nos permita entender que las cosas cambian y que tienen que cambiar nuestras actitudes y nuestras expectativas. Hace 40 años, cuando se construyó el edificio, no solamente los cánones arquitectónicos eran diferentes y ya no construiríamos una cosa de tamaño bajo ningún concepto, ¿no es cierto?, pero en realidad las condiciones que habían en ese momento y las que existen ahora son muy diferentes. También es muy diferente la relación que tenemos que tener entre la producción, la riqueza, ¿no?, y el efecto que esa riqueza tiene en la sociedad. Y por lo tanto, la palabra responsabilidad, que antes quizás era más bien un saludo a la bandera, se ha convertido en algo que es absolutamente esencial. ¿Cómo traducimos esa responsabilidad? Yo creo que hay muchas formas de verlo y quisiera traer a colación un solo ejemplo que he conocido personalmente, que fue el efecto que tuvo la Fundación Bacus en el desarrollo del patrimonio de la costa norte del Perú, ¿no? Un compromiso absolutamente decidido por muchísimos años que ha transformado completamente esa región del Perú. Si ustedes llegan a Trujillo, lo primero que van a ver es el mascarón de la Huaca de la Luna. Y esa Huaca de la Luna se hizo con el dinero y con el aporte de la Fundación Bacus, ¿no es cierto?, de una empresa privada que entendió que no solamente había que crear más empleo, no solamente había que, digamos, dar más oportunidades, generar más educación, sino que había que invertir en otras cosas. Y esas otras cosas, ¿no es cierto?, son estos intangibles que hace que la gente, por ejemplo, en Trujillo el día de hoy se sienta mochica, cuando antes se podía sentir más bien descendientes de las tradiciones coloniales. Cuando uno llega a Chiclayo, por ejemplo, y también con un apoyo responsable de un conjunto de empresas, la persona que los recibe no va a ser un bailarín de marinera, sino va a ser el señor de Zipán. Y cuando salen de Chiclayo, va a ser el señor de Zipán. Y estas dos regiones del Perú ahora han asumido esa identidad que es completamente distintiva y que se ha vuelto un factor principal, fundamental, un motor de cambio. Es decir, que la responsabilidad muchas veces se traduce no solamente en conseguir
respuestas inmediatas y prácticas, sino más bien apostar por algo que es mucho mayor, que es construir ese orgullo, ¿no es cierto?, que es el orgullo que los peruanos sienten en este auditorio o en el Gran Teatro cuando vienen a ver a nuestro elenco nacional de folclore. ¿Han venido alguna vez a ver Retablo? ¿No? Porque si no han venido, se están perdiendo el espectáculo más importante que hay en nuestro país. Y se han perdido la oportunidad, ¿no es cierto?, de experimentar cómo no solamente el fútbol, pero nuestro folclore, nuestra música, nuestros artistas pueden de verdad darnos ese sentido de orgullo, de nacionalidad que queremos lograr. Nosotros creemos firmemente, ¿no?, que los conflictos que asolan a nuestro país en este momento no solamente se resuelven con, digamos, incentivos económicos, ¿no es cierto?, con una política de economía diversificada, sino sobre todo se podrían resolver mucho más rápidamente, ¿no es cierto?, de una manera más continua y efectiva si cambiáramos la mentalidad de la gente, si hiciéramos que la gente se hiciera parte de los proyectos que queremos tener. Y para eso, invertir en la cultura, en la danza, ¿no es cierto?, invertir en que en todos los colegios hayan buenos elencos de niños bailando, que hayan músicos, que hayan museos. Es decir, esto que podríamos llamar una inversión soft, ¿no es cierto?, que aparentemente no tiene mucho rédito inmediato, les aseguro que generaría poblaciones, ¿no es cierto?, y ciudadanías comprometidas con los ideales del país, que se matriculen en nuestro país, que se sientan parte de nuestro país. Y para eso la responsabilidad, y yo los insto a eso, no solamente debe estar dirigida hacia lo práctico y lo pragmático, sino hacia cosas que son un poquito menos, digamos, inmediatas, ¿no es cierto?, que no necesariamente dan réditos inmediatos y quizás difícilmente se traduzcan en números, porque lo que logramos hacer cuando vemos un espectáculo como Retablo, por ejemplo, es que la gente tenga una sensación más en el pecho, ¿no es cierto?, que en el cerebro y ciertamente que en el bolsillo. Por lo tanto, la responsabilidad, señores, debería de extenderse y diversificarse. Deberíamos de pensar que invertir en que nuestras culturas se mantengan, en que el bagaje de nuestros idiomas se preserve, ¿no es cierto?, en que no perezcan esas tradiciones, en que toda esa medicina tradicional, por ejemplo, que ha permitido que estas sociedades en la zona amazónica de nuestro país no puedan sobrevivir ahí con éxito durante miles y miles de años, todo eso se conserve. Eso es un capital que tenemos que conservar. Y ahí, hacia ahí, nos gustaría en ese sector, y claro, esto de aquí es, ¿no es cierto?, algo que nos conviene, nos gustaría que se dijera también la mirada de la responsabilidad, porque construir ese sentido de nacionalidad, ese sentido de identidad, claramente va a hacer que la convivencia entre los peruanos aumente en calidad, aumente en transparencia, aumente además en la búsqueda de objetivos comunes que creo que les convienen a todos. Freeman, ¿no es cierto?, Milton Friedman vio las cosas al revés, ¿no? Y yo creo que si las invertimos como hacía, ¿no es cierto?, nuestro primer presentador, y si entendemos que es, si las sociedades, ¿no es cierto?, lo que le conviene a la sociedad también le conviene a la empresa, tenemos que entender que la sociedad es un fenómeno multidimensional. La sociedad no solamente es bienestar, riqueza, satisfacción, sino la sociedad es sobre todo corazón, y hacia eso tenemos que trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. En el mundo de los negocios a veces decimos que la cultura se come a la estrategia de desayuno, porque realmente es lo que guía el actuar de las personas. Por eso consideramos emblemático hacer este evento acá, donde realmente se va a construir esa cultura buscando en la identidad común que tenemos en el pasado, pero también del propósito de un futuro sostenible. Para declarar la inauguración oficial del evento, invitamos al primer ministro Salvador del Solar. Muchas gracias. Muy buenos días, señor Luis Torres, presidente de Perú 2021, señor ministro de Cultura, señoras y señores organizadores de este evento de Perú Sostenible. Muchas gracias por la invitación, pero sobre todo muchas gracias por la organización de este importante evento, de este importante momento. Recuerdo cuando ingresé al colegio en primer grado, apareció un día un sacerdote en las primeras semanas de clase. Yo estudié en un colegio religioso, pero era un colegio donde las profesoras eran hermanas, eran monjas, no había sacerdotes, y muy comenzando el año, yo creo que en el primer mes, llegó un sacerdote a hablarnos y nos hablaba
básicamente de Dios, de la religión, y de pronto un niño, no recuerdo quién, pero luego fue parte de la promoción con la que avanzamos 11 años más, levantó la mano y le preguntó al sacerdote, esto era el año 1977, le preguntó si era verdad que en el año 2000 iba a ser el fin del mundo. Y yo recuerdo que me sentía bastante orgulloso en kinder de haber aprendido solo, haber descubierto solo cómo podía llegar al número 100. ¿No? Hay un momento en el que comienzas a conocer los números y de pronto te das cuenta que un número viene después de otro. Y yo había descubierto en kinder, y me acuerdo haberle dicho a un amigo, compañero de carpeta en el kinder, y todavía no lo había hecho, pero le dije, ya sé cómo llegar a 100. Y me dijo, ¿en serio? Y conté hasta 100 delante de él y nos maravillamos con el hecho de que había podido llegar a 100. Pero el hecho es que, sostenido en esa habilidad, cuando este niño preguntó si era cierto que en el año 2000 iba a ser el fin del mundo y el padre buscaba dar una explicación que no recuerdo, yo comencé a sumar. Y dije, bueno, en el año 2000 yo ya voy a tener 30 años. Si es el fin del mundo, ya qué importa, voy a ser viejo. Pero llegó el año 2000 y luego recuerdo que tuve la oportunidad de seguir unos estudios después de haber terminado mi carrera, y estos estudios tenían un curso obligatorio de economía. Yo no soy economista, pero en estos estudios había un curso de economía, y comenzamos a ver las premisas fundamentales del modelo económico y cómo podía analizarse desde la microeconomía, por ejemplo, cómo tratar de poner un precio a un producto de manera que entre la curva de demanda y la curva de oferta se considera la maximización de los resultados. Y recuerdo que este profesor, David Richardson, que de hecho fue parte de los creadores en Washington de lo que conocemos como Consenso de Washington, nos decía es que una de las premisas del modelo es que más es mejor. Me acuerdo que simplemente me hizo un impacto, dejó una impronta en mí esa frase, ¿no? A partir de los años 70 y con más fuerza en las décadas posteriores y en la actualidad, hemos descubierto que más no necesariamente es mejor. Hemos descubierto que tenemos un impacto en el mundo. Hemos descubierto que somos responsables de lo que ocurre en un planeta que nos hemos acostumbrado en la cosmovisión predominante en nuestro tiempo, en verlo como esta cosa en la que vivimos, como este sitio sin vida. Luis Jaime menciona la importancia de la cultura, y a mí me cuesta mucho volver a este lugar sin sentir una profunda nostalgia de sentirme también en casa. Y hablando de la cultura, recuerdo un documental que se llama La hija de la laguna. Era un documental controvertido también por aspectos políticos, pero tenía un momento y tenía una frase que también me impactó. Estaba esta señora que cuidaba la laguna y decía, tenemos toda esta discusión con el gobierno respecto de si tenemos o no tenemos un derecho a cuidar el agua, si tenemos o no un derecho al agua. Y el gobierno no se da cuenta que nosotros no estamos defendiendo nuestro derecho al agua, estamos defendiendo los derechos del agua, porque el agua es un ser vivo, el agua existe, es otro ser que convive en este lugar con nosotros y tiene derechos que no protegemos. Ese cambio de visión también recuerdo que me impactó. Hay cosas que a veces sencillamente no nos detenemos a pensar, pero como sociedad, como civilización, hemos afortunadamente llegado a un punto en el que hemos dicho, tenemos que detenernos a pensar, porque tenemos un mundo que se impacta por lo que hacemos, se impacta por lo que decimos, se impacta incluso por lo que pensamos, se impacta por nuestra manera de entenderlo. Y es por eso que ya desde el año 87 en Naciones Unidas se termina por acuñar este concepto de desarrollo sostenible. ¿Por qué le ponemos un apellido al desarrollo? ¿Por qué hemos llegado a esa conclusión? Porque efectivamente resulta que más no necesariamente siempre es mejor, y porque el desarrollo entendido sin apellidos ha venido generando una serie de consecuencias que pueden poner en riesgo la propia supervivencia del planeta. Por eso es que desarrollo sostenible se entiende y se define inicialmente como tratar de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, haciendo posible que las generaciones futuras
puedan también satisfacer sus necesidades. Entonces hay dos conceptos fundamentales detrás de la idea de desarrollo sostenible. La primera, me parece, es uno mismo como persona responsable. Tenemos que tomar conciencia de que impactamos no solamente el planeta, impactamos a nuestros vecinos, impactamos a la comunidad en la que vivimos o impactamos incluso a comunidades que están en el otro lado del océano. Entonces, nuestra actividad económica que está ahí para satisfacer nuestras necesidades puede tener un impacto más allá de nuestros buenos deseos y hay que estar atentos por nuestros vecinos, pensando en el futuro y también pensando en el planeta. Pero si bien este primer elemento sobre el que quiero llamar la atención es crucial, es decir, cada uno de nosotros, tenemos que hacernos responsables de los efectos de nuestro modo de vivir. En realidad, creo que el concepto fundamental del que habla el desarrollo sostenible es el otro, los otros. Y no solamente los otros que conviven con nosotros y pueden sufrir las consecuencias de nuestro modo de vivir, sino también aquellos otros que todavía no existen, aquellos otros que están por venir, esas futuras generaciones a las que tenemos que ofrecerles la posibilidad mínima de que también puedan satisfacer sus necesidades. Y como bien ha dicho nuestro ministro de Cultura, una manera clave para repensar el desarrollo es ampliar ese nosotros no solamente al presente y no solamente al futuro, sino también al pasado, porque resulta que somos un país extraordinariamente diverso, que surge como consecuencia de la mezcla y en algunos casos del choque, violento incluso, por supuesto, de otras culturas que hoy son parte afortunadamente de nuestra identidad y que a veces pasamos por alto, y que hoy, en momentos en que llega y saludo a nuestra ministra de Educación, estamos haciendo esfuerzos por reencontrar. Un Perú sostenible tiene que ser un Perú que se reconoce en toda su diversidad, que respeta esa diversidad, que respeta esas lenguas y por lo menos hace el esfuerzo de tener noticieros en quechua, en aymara, en lenguas amazónicas, y que luego de celebrar con orgullo que hemos, desde este ministerio, impulsado esos noticieros, se avergüenza inmediatamente de que lo único que ofrezcamos a esas lenguas sean noticieros y no otro tipo de programas. Y así vamos avanzando en darnos cuenta que si los dos conceptos fundamentales detrás, que sostienen el concepto de desarrollo sostenible son, uno, su responsabilidad, su capacidad de hacerse cargo de las consecuencias y fundamentalmente el otro y los otros, el desarrollo sostenible entonces nos invita a tratar de quitarle un poco de contenido privado, solamente privado o privatista a nuestra mirada y a nuestro modo de vida y llenar nuestra mirada y nuestro modo de vida también de un componente público, de ese componente que se refiere a aquello que compartimos, aquello en lo que convivimos, aquello que estamos a menos de 2 años de celebrar como bicentenario. Aquello público es la República. Por eso entre los elementos del desarrollo sostenible encontramos equidad de género, por eso encontramos una educación inclusiva, por eso hablamos todo el tiempo de uno y del otro. En un país como el nuestro, que en alrededor de 3 décadas se ha transformado de un país al borde del abismo a un país vibrante, que ha crecido mucho económicamente y que puede y debe comenzar a pensar ya no en el crecimiento solamente, sino en el verdadero desarrollo, en un país como este, felicito una iniciativa sostenida ya por tanto tiempo que nos invita año tras año a pensar en el concepto de lo sostenible, en el concepto de que no hay verdadero desarrollo sin el otro. Y solo para cerrar quiero referirme a otro clima que también tenemos que cuidar porque también está en riesgo y también nos pone en riesgo a nosotros, y es el clima de opinión. Este clima de opinión
transformado tan radicalmente por las nuevas tecnologías que vienen demostrando que son capaces de polarizarnos a un extremo en donde ya el otro y sus opiniones no solamente no nos importan, sino que nos parecen despreciables o nos parecen una verdadera amenaza para la supervivencia del país o de nuestros intereses. Razón por la cual ya en los Estados Unidos, a consecuencia de la elección de Donald Trump, ya en Inglaterra, con todas las consecuencias ya muy inminentes del Brexit, y en otros países, para no hacer la lista muy larga, se están preguntando qué puede pasar con la democracia ahora que tuiteamos, retuiteamos, compartimos con tanta facilidad algo que está despedazando el tejido que crea ese nosotros, esa unión entre el yo y el otro, que es capaz de darnos el desarrollo sostenible que queremos para nuestro país, para el mundo y especialmente para los que vendrán después que nosotros. Creo que lo que trae este evento, este conjunto de eventos reunidos en esta oportunidad, es un mensaje que tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande por difundir, porque es un mensaje que todavía suena poco. Independientemente de nuestras opiniones, independientemente de nuestros intereses, de nuestras inclinaciones religiosas o políticas, hay un nosotros que está en riesgo y no solo es el planeta, es también este otro clima. El desarrollo sostenible y todos los que hacen posible que se convierta en un término que se fortalezca y que crezca, no solamente es importante, es indispensable. Por favor, difundamos este mensaje y saludemos y felicitemos a todos los que son parte de la organización que traen esta conversación sobre la mesa en momentos en que nuestro país lo necesita con bastante urgencia. Felicito a esta organización, los impulso a que sigamos adelante con este mensaje y es un honor para mí, en nombre del Presidente de la República, declarar inaugurado este evento de Perú Sostenible. Muchísimas gracias.